David sabía lo que muchos no sabían en Primera de Samuel, capítulo 17. El ejército israelita se enfrentó a los filisteos y a su formidable campeón, Goliat. Durante una visita al campamento para ver a sus hermanos mayores, David encontró a Goliat por primera vez. La actitud de enfrentar y lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa, en lugar de apartarse de ella, es la cualidad de ser intrépido o valiente. La valentía es la definición de valor según el diccionario Webster's New World. El ejército de los filisteos se posicionó para la batalla cerca del valle de Elá, situado al suroeste de Jerusalén y próximo a Gat. Saúl y su ejército se reunieron en los alrededores del valle de Elá. Para dividirlos, un campeón llamado Goliat salía del campamento filisteo a diario durante 40 días, desafiando a los ejércitos de Israel a enviarle un oponente digno. Vemos lo que sucedió con los israelitas cuando apareció Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras de los filisteos, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. No se debía subestimar a Goliat. El hombre era realmente enorme, con la punta de la lanza que pesaba aproximadamente 15 libras y una coraza que pesaba cerca de 125 libras. Medía entre 9 y 11 pies de altura. Habría sido imprudente subestimarlo como oponente. Era normal que todos en el campamento sintieran miedo. Incluso el rey estaba atemorizado. ¿Cómo podrían tener valor los soldados comunes si el rey tenía miedo? En una ocasión, cuando David llevaba provisiones a sus 3 hermanos mayores en la línea del frente, escuchó las provocaciones del gigante y vio el temor en el rostro de los soldados hebreos. David también podría haber sentido miedo, pues nadie lo respetaba al principio debido a su juventud, según Primera de Samuel capítulo 17, versículos 26 al 30 en la Biblia amplificada. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él. ¿Qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra que ha traído sobre Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Los hombres le dijeron a David lo que se haría con quien lo matara. Entonces Eliab, su hermano mayor, oyó lo que él decía a los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David. Le habló: ¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presunción, tu exceso de confianza y la maldad de tu corazón, pues bajaste para ver la batalla. Entonces David preguntó: ¿Qué he hecho ahora? ¿Acaso no era solo una pregunta inocente? Se apartó de Eliab y se dirigió a otra persona. Hizo la misma pregunta y la gente le dio la misma respuesta que la primera vez. Su hermano pensaba que solo era un muchacho en busca de emoción. Además, el rey Saúl pensó que David era demasiado joven para enfrentar a Goliat, según Primera de Samuel capítulo 17, versículos 31 al 33, en la Biblia amplificada. Cuando se oyeron las palabras de David, los hombres se las relataron a Saúl, quien mandó llamarlo. David le dijo a Saúl que nadie pierda el ánimo a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero Saúl respondió: No eres capaz de ir contra este filisteo y luchar con él, porque solo eres un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Después de un tiempo, Saúl aceptó el combate entre Goliat y David. Podrías pensar que a partir de ahí, David sería respetado, pero incluso Goliat, la causa de todo el problema, lo menospreció. Según Primera de Samuel capítulo 17, versículos 41 al 43, el filisteo se acercó a David con su escudero al frente. Cuando Goliat miró alrededor y vio a David, se burló de él y lo despreció, pues David era solo un joven de tez rubicunda y buen semblante. El filisteo preguntó a David: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos de pastor? Y maldijo a David por sus dioses. David se enfrentó a su hermano, se enfrentó a Saúl y se enfrentó a Goliat ese día, y los tres no mostraron gran confianza en él. Pero, ¿por qué siguió avanzando, afrontando cada desprecio en todo momento? Algunos nos desprecian por varias razones,
Para algunos puede ser por la edad, sea joven o viejo. No dejes que nadie te desprecie por ser joven, sino sé un ejemplo y establece un estándar para los fieles en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza moral, como se menciona en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. Es lamentable que algunas personas desprecien a los jóvenes sin querer, etiquetándolos y dudando de sus capacidades. Pero Dios no es como los hombres. A veces, nosotros mismos dudamos de nuestras habilidades. A veces somos como los antiguos israelitas cuando escucharon el informe negativo de los 10 espías acerca de la tierra de Canaán. Vimos a los Nefilim, hijos de Anac, que son descendientes de los Nefilim, y nos parecía que éramos como langostas a nuestros propios ojos. Así también éramos a los ojos de ellos, según Números capítulo 13, versículo 33. La pregunta es, ¿por qué David no estaba aterrorizado de Goliat, mientras todo el ejército de Israel, incluido Saúl, estaba lleno de miedo? La primera razón es que confiaba en el Dios verdadero y vivo, según 1 de Samuel capítulo 17, versículo 26, en la Biblia amplificada. Entonces David habló a los hombres que estaban cerca de él. ¿Qué se hará al hombre que mate a este filisteo y quite la deshonra que ha traído sobre Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Otros guerreros se enfocaban en los peligros de la lucha o en el botín de la victoria que aún estaba en juego. Pareciera que David era el único preocupado por la honra del Dios vivo y la reputación de Israel. Esto demuestra, sin duda, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Le importaban las cosas que le importan a Dios. Veía el problema en términos espirituales, no solo materiales o carnales. Cuando los hombres de Israel decían «este hombre», David decía «este filisteo incircunciso». Cuando los hombres de Israel decían «seguro que vino a desafiar a Israel», David decía que se atrevía a desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Cuando los hombres de Israel decían «el hombre que lo mate», David decía «el hombre que mate a este filisteo y quite la vergüenza de Israel». David veía las cosas desde la perspectiva del Señor, pero los hombres de Israel las veían solo desde la perspectiva humana. Incluso al enfrentar a Goliat, vemos el mismo patrón. El filisteo aún le dijo a David, «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces David respondió al filisteo, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. El Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y cortaré tu cabeza, y daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, según 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 44 al 46. Podemos imaginar la voz profunda de Goliat resonando por las altas colinas que rodean el valle de Elá. El sonido causaba temor en el corazón de cada soldado israelita y probablemente incluso en algunos soldados filisteos. Entonces, David respondió con su voz de adolescente, quizá incluso con la voz entrecortada. Los filisteos se rieron al oír a David prácticamente gritando con voz temblorosa, y los israelitas se llenaron de horror y vergüenza. David dice, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Dios hace una distinción entre él mismo y Goliat, sin dar crédito a Goliat al decir, «Yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Es decir, vengo como representante del Señor de los ejércitos, el Dios que comanda ejércitos celestiales. Soy un hombre enviado, un hombre en misión de Dios. Leemos este día, «El Señor te entregará en mis manos». David demuestra su creciente confianza. Decirle a Saúl que mataría a Goliat es muy diferente de decirle a Goliat que lo mataría y afirmar que el Señor lo haría en este día, añadiendo, «Te derribaré y te cortaré la cabeza». Es un detalle vívido e impactante. David fue cuidadoso al decir,
el Señor te entregará en mis manos. Era valiente, pero su valentía provenía de su fe en Dios. Entendía que el Señor controlaba el conflicto. Todo este acontecimiento hizo famoso a David, pero su motivación no era el beneficio personal. Actuó con el deseo de honrar y glorificar al Señor, y no para buscar reconocimiento propio. Su objetivo final era difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que todos deben reconocer. Leemos: Él te entregará en nuestras manos. Nuevamente notamos la humildad de David. Él te entregará en nuestras manos. David sabe que esta era una batalla de todos, y él luchaba en nombre de todo Israel. Si ellos no confiaban en el Señor, David confiaría por ellos. Nuestra fe inquebrantable en Dios nos habilita para resistir las tentaciones, según 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, en la Biblia amplificada. Porque todo el que es nacido de Dios vence y supera al mundo, y esta es la victoria que ha conquistado y superado al mundo: nuestra fe persistente y continua en Jesús, el Hijo de Dios. Esa fue la segunda razón por la que David tuvo valentía. Se basó en experiencias pasadas en las que Dios cuidó de él. Así respondió David a Saúl cuando el rey dudó de él, según 1 de Samuel capítulo 17, versículos 34 al 37, en la Biblia amplificada. Pero David dijo a Saúl: Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso, y se llevaba un cordero del rebaño. Yo salía tras él, lo atacaba y rescataba el cordero de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo agarraba por la melena y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque él ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. David dijo: El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Ve, y que el Señor esté contigo. Saúl le estaba diciendo a David que Goliat había sido soldado por más tiempo de lo que David tenía de vida. ¿Cómo podrías vencerlo? Esto muestra que Saúl solo consideraba los aspectos físicos de la batalla, pasando por alto la dimensión espiritual. Por lo general, ese es el método de Dios para preparar a alguien. Nos llama a ser fieles exactamente donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para lograr cosas más grandes. Si David hubiera retrocedido ante el león o el oso, no habría estado listo para enfrentar a Goliat. Pero fue confiable en ese momento, así que sería confiable ahora. David se vuelve más osado a medida que avanza la historia. Primero dijo que alguien debería luchar contra Goliat por una causa justa. Luego dijo que él mismo pelearía contra Goliat. Ahora dice que matará a Goliat. David no tenía idea de que estaba siendo entrenado para enfrentar a un gigante cuando solo era un pastor luchando contra leones y osos. Rara vez reconocemos el propósito de Dios en nuestra preparación, pero David podía consolarse con el hecho de que el Señor siempre proveía para él y seguiría haciéndolo. David entendió que la ayuda pasada de Dios era un indicio de la ayuda futura de Dios. Saúl también lo sabía. Saúl tenía confianza en Dios porque él lo había apoyado en el pasado, según 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 18, en la Biblia amplificada. En mi primera defensa, nadie me apoyó ni estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que esto no les sea contado en su contra delante de Dios, pero el Señor permaneció a mi lado y me fortaleció y me capacitó, para que por medio de mí el mensaje del Evangelio fuera proclamado plenamente, y todos los gentiles lo oyeran. Fui rescatado de la boca del león. El Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. David se mantuvo firme cuando habría sido tentador huir. Permaneció al alcance de la lanza de un hombre que era casi el doble de su tamaño, un gran hombre de guerra, un gigante. Debemos mantenernos firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando queremos huir, según Efesios capítulo 6, versículo 13, en la Biblia amplificada. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios
para que puedan resistir con éxito y permanecer firmes en el día malo y peligroso, y después de haber cumplido todo lo que la crisis exige, permanezcan firmes en su lugar, totalmente preparados, inquebrantables y victoriosos. David tuvo éxito cuando todos pensaban que no lo lograría, según 1 de Samuel capítulo 17, versículos 48 al 51. Cuando el filisteo avanzó para encontrarse con David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentarlo. David metió la mano en su bolsa y sacó una piedra. La lanzó con la honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se clavó en la frente de Goliat, y él cayó de bruces al suelo. Así, David venció al filisteo con una honda y una piedra. Lo derribó y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Corrió, se puso sobre el filisteo, tomó la espada de Goliat, la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza con su propia espada. Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón estaba muerto, huyeron. Cuando terminó la batalla, fue David, y no Goliat, quien obtuvo la victoria. Podemos tener la certeza de que Dios nos llevará a la victoria si caminamos por fe, según Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién tendrá éxito contra nosotros? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 también dice: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria como conquistadores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, debemos tener el valor de obedecer, como Abraham, de servir, como Josué, de reprender el pecado, como Esteban, y de decir la verdad, como Pablo. David se mantuvo firme cuando todo le decía que corriera. Logró una gran victoria para el pueblo de Dios. ¿Permaneceremos firmes por Dios? ¿Quién seguirá a Jesús, manteniéndose firme por lo que es correcto, levantando su estandarte en la batalla más intensa? ¿Quién seguirá a Jesús? ¿Quién responderá: estoy del lado del Señor, Maestro, aquí estoy? La valentía significa mantenerse firme cuando todos quieren huir, hablar cuando todos tienen miedo de hablar, actuar cuando todos están paralizados por el temor y reaccionar al peligro manteniendo el carácter y la integridad moral. Cuando todos están tentados a ceder en sus valores, necesitamos entender algo. Todos sienten miedo en algún momento. Todos experimentan esa emoción. La valentía es ser capaz de superar nuestros sentimientos de miedo y dar un paso al frente para hacer lo que sabemos que es correcto. Dios hace milagros, amigos. Si te rindes a Él, hará maravillas a través de ti. ¿Cuáles son las motivaciones por las que debes tener valor? Perteneces a Jesús, por lo tanto, no tengas miedo. Dios te vindicará. No temas, pues lo que está oculto será revelado, y lo que estaba encubierto será conocido. Lo que dices acerca de Jesús en privado, algún día será confirmado públicamente. Ni siquiera la muerte puede causarte daño, según Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tu alma está en riesgo cuando buscas la aprobación de los hombres. En el peor de los casos, si alguien te destruye, eso solo enviará tu ser eterno al paraíso. Dios siempre permanece cerca de ti, según Mateo capítulo 10, versículo 30, pues hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados. El Padre es soberano y tiene un conocimiento completo. ¿Quién puede contar tus cabellos? Nadie puede, y para intentarlo sería necesario acercarse mucho. Esto muestra el cuidado real, cercano, afectuoso e íntimo de Dios. Él no está distante. Cuando sufres, Él te ama. Él está cerca. Dios gobierna tu vida con manos amorosas. Crean en la soberanía de Dios, pueblo de Dios. Al leer la palabra de Dios, especialmente el consejo de Pablo a su joven discípulo Timoteo, puedes ver por qué necesitamos valor. Muchos de nosotros vivimos en función de la aprobación y la aceptación de los demás. Todavía no hemos madurado lo suficiente como para ser quienes somos en Cristo. Cuando recibes una mirada de desaprobación, un gesto de ojos en blanco, un labio torcido o una palabra áspera, quedas tan afectado que dejas de hablar sobre temas difíciles que pueden provocar rechazo.
que valores tanto a Cristo, en toda su gloria, que su sonrisa valga más que 10.000 gestos de desagrado. Espero que conozcas la fuente y la profundidad de la valentía necesaria para abordar esta situación, según 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, en la Biblia amplificada. Pues llegará el tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina y la enseñanza correcta que las desafía con la verdad de Dios, sino que, queriendo que se les acaricien los oídos con algo agradable, se rodearán de muchas personas que enseñan, una tras otra, elegidas para satisfacer sus propios deseos y sostener los errores que ya defienden. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos y ficciones humanas, aceptando lo inaceptable. Existe aún una segunda razón por la que este mensaje sobre la valentía es tan crucial. Se relaciona con el tipo de época en que vivimos. Seamos valientes, según Mateo capítulo 10, versículo 27. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que oyen susurrado, proclámenlo desde las azoteas. El punto de este versículo es abrir la boca. No te rindas al espíritu de esta era y no seas cobarde. Sé valiente. Este enfoque en la valentía es esencial en un mundo donde la presión para conformarse es inmensa. Mantenerse firme en nuestra fe y valores, especialmente al enfrentar oposición o desprecio, es un testimonio poderoso de nuestra confianza en Dios y en su verdad. Es fácil seguir a la multitud, pero requiere verdadera fortaleza y convicción mantenerse firme cuando todos los demás se alejan o guardan silencio. El llamado a ser valientes no es solo para situaciones grandiosas, sino para nuestra vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en las interacciones sociales. Constantemente enfrentamos elecciones que ponen a prueba nuestra valentía e integridad. Elegir el camino correcto, decir la verdad, defender a quien sufre injusticia y mantener la integridad, incluso cuando puede costarnos algo, son actos reales de valentía. La historia de David y Goliat nos recuerda que a veces estamos llamados a enfrentar gigantes en nuestra vida, desafíos que parecen imposibles de superar. Pero al igual que David, si tenemos fe en Dios y confiamos en su poder y no solo en nuestras propias habilidades, podremos vencer cualquier obstáculo. Esto no significa que no sintamos miedo, pero significa que no permitiremos que el miedo nos paralice o nos impida hacer lo que es correcto. Recordemos que la verdadera valentía no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Él es quien nos fortalece, nos guía y nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Cuando ponemos nuestra fe en Dios y le permitimos que nos guíe, descubrimos una fuente inagotable de valentía y fortaleza para afrontar cualquier situación. Finalmente, la historia de David y Goliat muestra que, con Dios a nuestro lado, no hay desafío demasiado grande para enfrentar. Dios nos llama a ser valientes, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos concede. Cuando confiamos en esa verdad, estamos capacitados para vivir con valentía y propósito, sin importar lo que enfrentemos.